petróleo, ¿no? Claro, porque el petróleo se descubrió mucho después. Se descubrió después de la guerra. Después de la guerra. Los italianos querían usar a Libia como territorio agrícola para mandar el excedente de su población. Tenían problemas con los campesinos, los fascistas tenían problemas con la carencia de tierra y con las protestas campesinas, y los mandaban a todos a Libia o a Etiopía. Pero era para plantar tomates en el desierto, no había mucha posibilidad. Entonces no hicieron nada, pero lo poco que hicieron lo hicieron en la Tripolitania. Trípoli era una ciudad italiana de provincia, pero de muy mala muerte. Yo estuve ahí en el año 60, no, en el año 70, 71. Era una ciudad de mala muerte. Gheddafi la desarrolló, hizo obras públicas, otras cosas, para su tribu, pero la desarrolló. Y la hizo una ciudad relativamente importante, 2 millones de habitantes, ¿no? Cuando antes era una ciudad de cientos de miles, nada más. Entonces tiene una base importante en Trípoli. ¿Por qué? Entre otras cosas porque el Estado libio es el principal empleador, pero desde lejos. Las petroleras no controlan mucha gente, los puertos tampoco. No hay industria, la agricultura no existe, y entonces es el Estado. Y el Estado controla todo, pero claro, en algunos casos a través de extranjeros, como en el caso de la educación, porque no podía encontrar gente que pudiese enseñar a leer y escribir en árabe. Pero la medicina también trae médicos y trae enfermeros de otros lugares, pero todo lo demás son libios. Entonces los libios son funcionarios públicos en la Tripolitania, y los trabajadores son extranjeros y no pesan en el país. Eso es una particularidad, porque en Túnez los obreros son tunecinos y la burguesía es tunecina. En Egipto también, claro. Claro, y en Egipto no te digo, en Egipto hay grandes millonarios, grandes fábricas con trabajadores egipcios, y hay una clase media culta y movimiento estudiantil con grandísimas tradiciones. Además, el país ha tenido unas grandes tradiciones. Si la Argentina ha tenido el peronismo, Egipto ha tenido en el siglo XIX un Perón anticipado, Ali Pasha, que nacionalizó todo lo que pudo, trató de levantar los salarios, hasta que lo derribaron, por supuesto. Pero él hizo una política de desarrollo del país con base social. Es decir, es larga la tradición egipcia de esos movimientos. En el 52 se produjo el nacerismo. Entonces, Egipto tiene una tradición. Tenía un partido comunista. En Libia no había nada de eso. En Libia los pocos comunistas que había eran unos cuantos judíos italianos que se habían ido a las colonias para evitar las leyes represivas, pero que no pisaban en lo más mínimo en la ciudad. Para ir cerrando esto de Libia y poder ver otras cuestiones, aparentemente los días de Gaddafi están contados, ¿no? Después de 40 y tantos años el régimen terminaría. Ahora, lo que llama la atención, y hay varios estudios sobre eso que están circulando ahora, es que la OTAN está aplicando una capacidad de fuego mucho más débil que la que aplicó, por ejemplo, en Kosovo. Es decir, da la sensación de que avanzan, pero muy lentamente, y lo que circula, que se ve, es que la OTAN tiene cierto acercamiento con la dirección del movimiento de Bengasi, pero no con las masas de Bengasi, con las bases de Bengasi, que en realidad están en contra de la OTAN. Es decir, están en contra de Gaddafi, pero no quieren la invasión del país, ¿no? Entonces ahí se está dando una situación que eso sería interesante si vos podés desenvolver un poco. En efecto, en primer lugar, no bombardea muchas cosas, porque por ejemplo el petróleo ya está en manos desde Gaddafi, desde hace más de casi 20 años, de los franceses, de los italianos y en parte de los ingleses. Entonces no les quiere tocar las empresas, las propiedades imperialistas. Entonces no la bombardea, no toca nada de eso, pues sería
los tanques de Gaddafi o la aviación desapareció. Eran los aviones que le había dado Sarkozy hace 1 año y medio. La aviación se acabó, pero los tanques siguen funcionando con combustible, pero no bombardea ningún depósito de combustible. Entonces, por un lado. Por el otro lado, tiene plena conciencia de que el Consejo Nacional de Transición es una bolsa de gatos. El Consejo Nacional de Transición está dirigida por el ex ministro de Justicia de Gaddafi, que es un monstruo. Ese tipo es el que quiso condenar a muerte a las enfermeras búlgaras, acusándolas de asesinar a los chicos en el hospital infantil sin causa ninguna. Era el juez. Y las habían condenado a muerte. Bueno, el ministro de Interior también había fusilado gente. Es decir, son ministros recientes de Gaddafi que han saltado. Hay gente que ha estado encarcelada por Gaddafi por muchísimos años también. Bueno, pero esos son como el embajador libio en la Argentina, que el día de ayer, se pasó a los insurgentes. Claro, ese tipo había que hacerle un chiste y hablarle por teléfono diciéndole que Gaddafi triunfó, a ver qué hace. El problema es que eso es una bolsa de gato. Hay algunos socialistas, naceristas, hay algunos gaddafistas de la primera hora que eran antiimperialistas, nacionalistas árabes, del movimiento nacionalista árabe, como Jalul, que era el brazo derecho de Gaddafi, que después lo echó, pero el resto son grandes burgueses, oportunistas de última hora, cualquier cosa. Pero las masas no. Hicieron manifestaciones diciendo que no querían bombardeos de la OTAN, hicieron que no querían apoyo de la OTAN. Hay sectores que son antiimperialistas, que plantean la expropiación de todas las empresas imperialistas en Libia. Es decir, el gobierno del Consejo Nacional de Transición no controla eso. No controla nada en realidad, no controla eso. La OTAN quiere formarlo primero como gobierno y frenar las pocas tendencias que de un modo u otro pueden tener contacto con las masas. Y las masas tienen un nivel de despolitización general y de falta de organización que se ve en la televisión, ¿no? En el modo en que pelean, en el modo en que hacen frente a un ejército. Es una cosa una improvisación total. Para ir cerrando esto, da la sensación de que la intervención de la OTAN va a terminar siendo una ocupación, porque difícilmente se pueda gobernar ese país sin una fuerte presencia como era la de Gaddafi, que era capaz de articular al conjunto de las tribus sobre la base de la hegemonía de uno o dos. Ahora no se sabe quién va a resolver eso, ¿no? A lo mejor podrían llegar a la solución de gobernar por interpósita persona, por una fuerza de la Organización de Unidad Africana, por ejemplo, ¿no? Que sobre todo los del Chad y los cercanos eran todos gaddafistas. Entonces, entre otras cosas, porque Gaddafi no tenía ni siquiera un ejército propio, se pasaba sobre las tribus y compraba mercenarios del Malí, mercenarios del Chad, mercenarios de Mauritania y de otros lugares, y les pagaba muy bien, les pagaba cerca de $1000 por día. ¿Y la relación? ¿Por qué el Consejo Sudafricano tiene tantas relaciones con Gaddafi, con Libia? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Hay relaciones económicas, políticas? ¿Qué tipo de Sudáfrica? Sí. Gaddafi era un hombre importante en la Unión Africana. Él era, en ciertos momentos se planteó que fuese el especie de presidente de África, elegido por todos los demás como su representante. Porque Gaddafi, con el dinero petrolero, Libia es un país muy poco poblado. El Producto Interno Bruto por habitante es altísimo en la medida en que la renta petrolera da para... Además el petróleo de Libia es el de más alta calidad, ¿no? Claro, y además son poquísimos, para la distribución es poquísimo por cabeza de habitante. Entonces, el dinero desde Libia circula en todos los países africanos que son pobrísimos. Sudáfrica no.
pero todos los demás son pobrísimos. Entonces tenía un peso en la vida tribal y en la vida política de los otros países también, sobre todo los países más cercanos, ¿no? Y Sudáfrica quería contar con ese capital para desempeñar un papel en el resto del África subsahariana, ¿no? Pero el problema central es que el imperialismo quiere hacer de Libia una especie de plataforma para poner pie en África a través de africanos propios, ¿no? Pero poner pie en África difícilmente puede hacerlo eso con tropas propias, porque se levantaría todo el país a largo plazo o a mediano plazo. Pero poner una base para frenar en lo posible la rebelión tunecina, frenar en lo posible lo que está sucediendo en Egipto, porque eso se les ha escapado de las manos, ¿no? Claro, Egipto desestabiliza la región, ¿no? Claro, todo. Y más ahora que comienza a haber convulsiones sociales en Israel. Y en Túnez también, ahora van a haber las elecciones. Y en Marruecos el rey ha tenido que conceder derechos constitucionales, se ha transformado en monarquía constitucional. Tenemos que cerrar aquí este bloque y después retomamos, queremos ver un poco la dinámica social en todo el resto de los países. Así que si el señor director va a un corte, adelante. Retomamos entonces. ¿Cómo podemos relacionar esto que es una especificidad, como muy bien explicabas en el bloque anterior, Guillermo, pero toda esta dinámica social que se ha generado en Libia, también en otros países del Magreb, en otros países del norte de África, pero también tenemos estas movilizaciones contra la crisis de la deuda de estados soberanos en Grecia, en Portugal, en España, la posible vinculación a otros países. Y también tenemos movimientos estudiantiles muy fuertes ahora en Chile, que ahora van a una huelga de 48 horas, pero a la cual en Chile se suman las centrales sindicales, pero también hubo los conflictos recientes en Inglaterra de los inmigrantes, estuvieron precedidos no más de 20 días, un mes atrás, por fuertes movilizaciones estudiantiles también, ¿no? Entonces, ¿qué es el hilo con lo que puede ligar todas estas movilizaciones que se están desarrollando en distintos países? Yo creo que la crisis del sistema, la crisis del sistema capitalista, que golpea a todos los países, sin excepción, porque en Estados Unidos tuvimos lo de Wisconsin, pero también tuvieron una enorme manifestación de los sin papeles, ¿no? En su momento, de millones, la primera manifestación